¿Te has civilizado más que yo? No, Jack, es que he cambiado. Eso quería decir, que has cambiado. Espero que tenga suerte. No te preocupes por mí. Un hombre solo viaja más deprisa. Adiós, amigo. No lo entenderías. Al hombre del oeste le gusta el campo libre. Odia las vallas. Y cuantas más hay, más las odia. No había oído una tontería igual en toda mi vida. Pues es cierto. ¿Has visto cuántas vallas se están levantando? Y los letreritos que ponen: prohibido cazar, prohibida la entrada, prohibido acampar, propiedad particular, cerrado, adotado, alto, siga la flecha, muérase. ¿Vas comprendiendo? Ni falta que me hace. Luego hay otras vallas imaginarias que dicen: a este lado está la cárcel, en este otro la calle, o esto es Arizona, aquello Nevada. Aquí estamos nosotros, allí México. Se te está quemando mi jamón. El plato está ahí en la mesa. La que hay entre México y esto es la valla con la que tropezó Paul. Naturalmente no vio qué utilidad tenía, que como si no existiera. Por eso, cuando la gente cruzaba escondida, solo pensaba que eran seres humanos y les ayudaba.
Jack, voy a decirte una cosa. El mundo en que vivís tú y Paul ya no existe. Tal vez no ha existido nunca. Ahí fuera está el mundo de verdad, con fronteras que separan y vallas que respetar, con leyes que es preciso cumplir. Si no os atenéis a las reglas del juego, perderéis. Lo perderéis todo. Siempre se puede salvar algo. No sé. Ya no consigo comprender a los hombres. Puesto a escoger, Paul ha escogido la cárcel en lugar de su padre. ¿Por qué, Jack? No nos necesita como nosotros a él. Te has olvidado de echar sal y pimienta.